respecto de la recusación planteada por la defensa del investigado Jaime Yoshiyama Tanaka, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, integrada por los señores jueces superiores, Octavio César Zaguanay Calcín, presidente, María Jessica León Yarango y Iván Alberto Quispe Auca, se van a realizar precisiones de carácter técnico al respecto. Deseo la palabra al señor presidente. Muchas gracias, señorita presidenta. Muy buenas tardes. Y agradeciendo la presencia de la prensa, entendiendo de que uno de los principios que rigen el proceso penal es el de publicidad, que rigen las audiencias, pero queremos hacer una primera precisión. Esta sala no acostumbra dar declaraciones respecto de sus resoluciones y desde que ha empezado a funcionar solo ha salido una vez a dar una declaración en los medios de prensa, precisamente cuando se esclarecía un tema en una disputa con el Ministerio Público respecto de quién decía la verdad sobre una presentación de pruebas en el caso Ollantaytamala Nadine Heredia. Se demostró históricamente que nosotros teníamos la razón. Y eso es lo que dice nuestro código interno. Los jueces solamente podemos salir en la medida que se esté distorsionando, se esté afirmando cosas que nuestra resolución no dice. De esa forma excepcional nosotros podemos salir a hacer una aclaración. De tal manera que esta va a ser la única declaración que da el colegiado, porque es la segunda precisión que tengo que hacer, que la decisión que se ha adoptado es una decisión colegiada. No es en función a la decisión de uno de los jueces en particular. Esto se debate, de acuerdo al código, se delibera y se adopta la decisión. Muy bien, yo creo que para que la ciudadanía tenga claro, brevemente tendríamos que decir en qué consiste una recusación en un proceso penal. Alguna de las causales que establece el código es que una de las partes puede pedir que un juez se aparte porque tiene el temor de parcialidad, es decir, tiene un temor de que no sea imparcial, como exige la ley. Esto es lo que ha sucedido en el caso concreto. ¿Y cuál es la función del juez? La función del juez, en este caso del juez Concepción Carguancho, es la de un juez de garantías. Hay que recordar que en el proceso penal, quien conduce la investigación no es el juez. Quien conduce la investigación es el fiscal. De tal manera que el éxito de la investigación preparatoria es exclusiva responsabilidad del fiscal. Y el fiscal, cuando tiene que pedir alguna medida coercitiva o algún otro pedido que establece el código, recién el juez emite pronunciamiento. De tal manera que aquí no se está creando un vacío, ¿no? El proceso continuará con un juez que será designado aleatoriamente por el sistema, pero la investigación siempre estará a cargo del fiscal José Domingo Pérez. Muy bien. Ahora sí pasamos a resolver algunos temas que se han ido diciendo, ¿no? El primero consiste en lo siguiente. ¿Es necesario realizar una audiencia para resolver una recusación? Nosotros tenemos ahí los dos códigos, los dos artículos del Código Procesal Penal que regulan la materia y ustedes verán de una simple lectura de los artículos que en ningún momento se establece que tenga que hacerse una audiencia. Artículo 55. Si las partes no están conformes con la inhibición o aceptación de la recusación, podrán interponer apelación ante el magistrado de quien se trate a fin de que el superior inmediato decida el incidente dentro del tercer día. Y el artículo 56, que establece el trámite propio de la sala, concluye en que la sala dictará la resolución que corresponda siguiendo el trámite previsto en el artículo anterior, el que acabamos de leer. Es decir, aquí hay cuestiones dicen de celeridad. La recusación es un tema importante porque tiene que ver con una situación fundamental del proceso. Se ha resuelto al cuarto día por la carga que nosotros tenemos, ¿no? Eso como una primera situación. Queda claro que no es necesario convocar a una audiencia para resolver la recusación. Segundo, el Ministerio Público ¿tenía conocimiento de que la sala iba a emitir pronunciamiento en esta recusación? Por supuesto que sí. La recusación fue interpuesta ante el juez del primer juzgado de investigación preparatoria el 4 de enero del 2019. Fue rechazada por el recusado mediante resolución número 1 de fecha 8 de enero del 2019, notificada al Ministerio Público, conjuntamente con el escrito de recusación, en la misma fecha.
Elevado el cuaderno, la sala de apelaciones, nuestra sala, emitió la resolución número 3, de fecha 10 de enero del 2019, y notificó al Ministerio Público. ¿Qué se le dijo ahí? Que una vez que este expediente, hicimos un petitorio en esa resolución a la presidencia de la Corte Superior de Justicia Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, a fin de que nos informen si el juez Concepción de Carguancho había seguido los trámites regulares, es decir, si había solicitado permiso para dar las declaraciones que son objeto de esta recusación. Entonces, eso, cuando nosotros decretamos eso, se puso en conocimiento del Ministerio Público. De tal manera que tenían conocimiento, por supuesto que tenían conocimiento. Ahora bien, se dice que acá hay usos y costumbres, etcétera. La ley, señores, como ustedes están viendo, no exige que se convoque audiencia. Sin embargo, incluso hemos tenido nosotros un pleno jurisdiccional en el mes de diciembre, donde en ese entonces la Sala Penal Nacional concluyó que excepcionalmente podría concederse la audiencia en caso que las partes lo soliciten. De tal manera que si el Ministerio Público tenía perfecto conocimiento de que nosotros íbamos a emitir pronunciamiento, si quería una audiencia, pudo pedirlo en su momento. No lo hizo. Así enfáticos, no lo hizo. Entonces, esas son más o menos las partes que yo voy a explicarles a ustedes. Luego los jueces superiores Iván Quispe y la doctora Jessica León explicarán las partes pertinentes en vías de precisiones. Cedo el uso de la palabra al doctor Iván Quispe. Muchas gracias. Con la venia, señora presidenta de esta Corte Superior. Siempre con la finalidad de aclarar las distintas opiniones que se vienen virtiendo, corresponde hacernos una pregunta, ¿no? ¿Hay casos anteriores donde esta sala resolvió una recusación sin convocar a una audiencia? La respuesta es sí. Tenemos nosotros hasta 4 recusaciones en este mismo expediente que hemos resuelto sin convocar audiencia. Voy a dar lectura de los números. La número 299, en el cuaderno 299-2017-37, recusación interpuesta por la defensa de Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Se resolvió mediante resolución 10 de fecha 12 de noviembre del 2018. No se convocó a audiencia. En igual sentido, la recusación tramitada en el cuaderno 299-2017-41, acumulada con el cuaderno número 299-2017-42. Recusaciones interpuestas por Augusto Bedoya Cámere y Jorge Javier Yoshiyama Sasaki. Otro cuaderno, el número 299-2017-43. ¿Quién interpone la recusación en esta oportunidad? Adriana Bertilda Tarazona Martínez. Todos estos cuadernos fueron resueltos sin convocar a audiencia y respecto de este trámite ni la Fiscalía ni las partes hicieron ninguna observación. Por lo tanto, cuando se resolvió el cuaderno en el que sí se declaró fundada, se observa este trámite, lo que no es coherente con el comportamiento procesal de las partes en casos anteriores. Otro segundo tema que también ha salido al debate, que tiene que ver si un investigado ausente puede recusar a un juez. A este respecto, la Constitución Política del Estado, en su artículo 139, establece que son principios y derechos de la función jurisdiccional, el numeral 14 en su parte pertinente, el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Y a este respecto, los abogados están facultados para presentar escritos a nombre de sus clientes. Por lo tanto, a nadie se restringe ese derecho. Sigue en el uso de la palabra la doctora Jessica León Yarán. Bueno, muchas gracias y buenas tardes con todos los periodistas presentes. Bueno, como ya se indicaba inicialmente, esta resolución que es emitida por esta segunda sala de apelaciones ha sido resuelta por unanimidad y vamos a dar unas precisiones respecto de lo que el contenido de la misma resolución. No vamos a ir más allá de lo que nosotros ya hemos indicado en la mismo auto emitido el día de ayer respecto de la recusación contra el magistrado Richard Concepción Carguancho. En primer lugar, hay un cuestionamiento en relación a que no se habría juntado la prueba respecto o que sustentaría la recusación. En ese sentido, a la vista del escrito de recusación planteado por la defensa de Jaime Yoshiyama Tanaka, se habría indicado de que el mismo estaría sustentado en una entrevista efectuada al
magistrado el día 1 de enero del 2019, la misma que se habría realizado vía telefónica por la emisora radial Radio Programas del Perú. Dichas afirmaciones habrían sido publicadas en el portal del diario La República, y eso es lo que habría precisado la defensa de Jaime Yoshiyama Tanaka, indicando la fuente de donde aparecerían dichas afirmaciones. Por lo tanto, considerando nosotros que este es un hecho público, está en las redes, está en una web, en un portal de un diario de circulación nacional, nosotros consideramos que es un hecho notorio y es público, y en razón a lo cual es que hemos analizado lo que en ese documento se hace referencia. Además, el mismo juez que fue recusado, cuando rechazó la misma, en ningún momento negó que había dado esa entrevista, ni tampoco las afirmaciones que había efectuado. Y finalmente, este argumento del hecho notorio y público ya nosotros lo hemos desarrollado también en la resolución que emitió este colegiado cuando resolvimos la apelación de prisión preventiva respecto de la investigada Keiko Fujimori Iguchi. Es decir, todo lo que estamos señalando efectivamente sustenta y señala de que no habría un cuestionamiento sobre el tema de la prueba. Además, el mismo artículo del Código Procesal Penal señala que la inadmisibilidad de la recusación se daría solamente en el caso de que no se formulara por escrito, y en ese extremo sí lo habría formulado por escrito, o cuando no se habría precisado la causal. En este caso, la defensa sí precisó la causal, que es el temor de imparcialidad. Por lo tanto, estábamos habilitados para poder analizar el fondo de la recusación en función a la entrevista que habría dado el juez recusado ante RPP y la misma que fue replicada en el portal del diario La República. Entonces, ese es un primer aspecto. Entonces, vamos a la defensa señala dos hechos graves que considera que son los que le generarían el temor de que estaría parcializado el magistrado recusado. El primer hecho sería el siguiente. Vamos a escuchar lo que el magistrado señaló en esa entrevista. Cuando tomé conocimiento del anuncio del fiscal de la Nación de remover o de cesar a los fiscales del caso Lavajato, simplemente concluí lo siguiente, de que se había dado un golpe a la institucionalidad del sistema de justicia, afectándose gravemente la autonomía del Ministerio Público. Quiero decir que entiendo que soy juez, entiendo que soy magistrado, pero ante todo también soy ciudadano. Y esta noticia me ha causado honda indignación y preocupación, porque prácticamente lo que yo en mi resolución judicial había dejado en claro el tema de la captura del Ministerio Público. Okay. Hemos escuchado uno de los hechos graves que señala la defensa que le generarían este temor de parcialidad por parte del magistrado. En ese sentido, vemos que es un hecho nuevo. Como hemos señalado en la resolución, se habría producido el día 31 de diciembre del 2018 la remoción de los fiscales Vela Barba y el doctor Pérez Gómez. En ese sentido, al día siguiente, 1 de enero del 2019, es que el juez Concepción Carguancho brinda sus declaraciones ante Radio Programas del Perú. Entonces, este es un hecho nuevo, este es un hecho sobreviniente. Eso habría generado la posición, un adelanto de criterio de parte del magistrado, en el sentido de que concluye, él mismo lo dice con sus palabras, concluyo de que se habría dado un golpe a la institucionalidad del sistema de justicia, afectándose gravemente la autonomía del Ministerio Público. Hay que precisar que parte de la postulación del Ministerio Público es la captura de las instituciones por parte del partido político Fuerza Popular. Esto en grado de probabilidad, porque obviamente estamos ante una etapa de investigación. Esta etapa de investigación todavía va a ser desarrollada a lo largo de los meses que el fiscal considera pertinente. Y en ese sentido, ya el juez habría adoptado una posición al respecto. Y eso es lo que nosotros advertimos, porque son afirmaciones concluyentes. Adelanta criterios sobre una teoría del Ministerio Público que es parte de la investigación y que también puede ser parte de pedidos a futuro, donde obviamente el juez tendrá que
establecer su posición y su criterio en la resolución judicial que emita y no en una entrevista, en este caso radial. Entonces, esa es nuestra primera atingencia y en la cual consideramos que efectivamente habría un adelanto de opinión respecto de algo que todavía está en investigación. Un segundo hecho grave que señala la defensa. La resolución judicial que había yo expedido, argumenté, arribé a la conclusión de que el partido político tenía presionado al fiscal de la Nación, disponiendo la tramitación individual de sus denuncias constitucionales. En buena cuenta, lo estaba blindando, en otras palabras. Se refiere a Fuerza Popular. Exactamente, a cambio de no de recibir favores en la Fiscalía a cargo del fiscal. Ok, para pasar a señalar lo que nosotros hemos indicado sobre este segundo hecho grave, quiero también precisar en relación al anterior de que sobre ese aspecto el juez Concepción Cargancho no dijo nada al momento de rechazar la recusación, no dijo absolutamente ninguna precisión sobre esas afirmaciones que habría efectuado en relación a la remoción de los fiscales, o sea, en su resolución que rechazó la recusación. En este segundo hecho, efectivamente, el juez Concepción Cargancho, al momento de emitir la resolución número 8 de fecha 10 de noviembre del 2018, cuando resolvió la prisión preventiva del investigado Vicente Silva Checa, señaló en condicional que habría una captura de las instituciones, entre ellas el Ministerio Público. Sin embargo, al momento de brindar la entrevista, él ya concluye, hace afirmaciones concluyentes respecto a esta captura de las instituciones, y en este caso del Ministerio Público. Nuevamente decimos lo que ya hemos afirmado hace un momento, que efectivamente estamos en una etapa de investigación, el magistrado no puede aún hacer afirmaciones concluyentes, sí obviamente le ha dado sustento a su resolución en grado de probabilidad, lo que ha sustentado sus prisiones preventivas. Sin embargo, ello no puede ser afirmaciones de manera categórica, porque obviamente todavía estamos, nuevamente repito, en una etapa de investigación preparatoria que está a cargo del Ministerio Público. En ese sentido, es que podemos indicar que estos dos hechos graves que ha referido la defensa, consideramos nosotros que efectivamente estaría sustentada una de las causales, que es la referida en el artículo 53, en el cual que habría motivos graves que afecten la imparcialidad del juez. Más aún si él habría brindado estas posiciones, este criterio, habría adelantado las mismas en un medio de comunicación y no dentro de lo que es el ámbito de pronunciamientos jurisdiccionales a través de las resoluciones, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos precisar. Nosotros hemos evaluado cada vez que ha sido elevado en apelación las resoluciones del juez. Nosotros hemos dado nuestra posición, hemos hecho un reexamen de las resoluciones y hemos resuelto en su oportunidad. En este caso, lo que nosotros hemos sustentado en la resolución que declaramos fundada la recusación ha sido una entrevista brindada fuera de lo que es el marco de una resolución judicial y en donde habría efectuado afirmaciones concluyentes y categóricas cuando aún la investigación está en pleno desarrollo, y más aún cuando está relacionada y vinculada con la posición de una de las partes, que en este caso es el Ministerio Público, en lo que se refiere a la captura de las instituciones y lo que se refiere también a lo que es el golpe a la institucionalidad y a la autonomía del Ministerio Público, que es parte de la imputación y la teoría de esta institución. Entonces, básicamente, esos son los argumentos de la resolución mediante la cual habríamos declarado, como ya indiqué, fundada. Bien, señores periodistas, esas son las explicaciones que ha dado el colegiado con relación estrictamente a la resolución, y agradeceríamos también que las preguntas, porque por una cuestión de transparencia vamos a aceptar las preguntas de la prensa, se ciñan al contenido de la resolución, dan su nombre y el medio periodístico y se les va a ceder el micro por parte de las personas encargadas de prensa. ¿Qué responde a eso
¿Qué ha dicho el fiscal con esa documentación? Claro, que lo que volvemos a decir, nosotros tenemos que centrarnos a resolver la recusación, y en la recusación lo que tenemos que determinar es si el juez, ¿no?, motivó una causal para dudar de su imparcialidad. Todos los otros temas, porque si nos ponemos a discutir de todos los temas que se discuten en el caso de la imputación por este delito, nos estaríamos saliendo del marco de la recusación. O sea, cualquier alegación tiene que ceñirse a la recusación. Y la recusación es un tema que versa en función a una parte y al juez, porque el Ministerio Público también puede recusar, y de hecho lo ha hecho en esta sala penal de apelaciones en tiempo anterior. O sea, ellos pueden recusar a algún juez que dudan de su imparcialidad. Y aprovecho su pregunta para decir que más bien el Ministerio Público defendió que nosotros continuáramos, por ejemplo, en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, y sin embargo fuimos recusados, y se tiene que aceptar esa resolución. Es una resolución de una sala superior, y nosotros a partir de ahí ya no conocemos más el caso. Pero en esa ocasión, hay que hacer una importante precisión, el Ministerio Público, lo pueden ver ustedes en los videos, tenazmente defendió que esta sala continuara porque consideraba que éramos los jueces naturales. Buenas tardes, magistrados. Iván Atilano, de Perú 21. Su colegiado no ha considerado que este recurso ha sido presentado por una persona, Jaime Yoshiyama, que se encuentra prófugo de la justicia y que podría utilizar esta decisión para precisamente obstaculizar su retorno a nuestro país. Sí, bueno, eso ya lo ha respondido el doctor Iván, a ver para que... Sí, lo que le había indicado es que la Constitución Política garantiza a todas las personas, sin diferenciar si estén ausentes o presentes, el derecho de defensa. Y en este caso, los abogados tienen facultad para representar a sus clientes y presentar los recursos que lo vean por conveniente. El fundamento de esto está en el artículo 139, numeral 14 de nuestra Constitución Política. Una precisión adicional. Esta sala, en la apelación respectiva, confirmó la prisión preventiva del señor Yoshiyama Tanaka. O sea, él está con orden de prisión, confirmada por esta sala. Es decir, ahí se están discutiendo los argumentos si es que existe fundados y graves elementos y si existe o no peligro procesal. La sala ya se pronunció en ese momento. Pero ahora, es decir, nosotros sí le damos prisión preventiva, pero cuando su defensa presenta un pedido recusando, vamos a decirle no le hacemos caso, estaríamos vulnerando la Constitución, señores. Los jueces están para administrar justicia en función a las leyes. Pero cuando la Constitución tiene un artículo clarísimo que dice que la defensa, el derecho de defensa, no puede privársele a ninguna persona en ningún estado del proceso, yo creo que el mandato es inequívoco y no hay nada más que discutir. Buenas tardes. Marisabel Álvarez de la República. Yo quería consultarle al doctor Saguanay si es que ustedes, o sea, digamos, ¿por qué consideran que en este caso hay un temor de parcialidad del doctor Carguancho si él ya ha manifestado estas declaraciones, digamos, en su resolución de prisión preventiva? Y porque, digamos, ese es el argumento que usa él para rechazar esta recusación. Y una segunda consulta es, digamos, ¿por qué la celeridad para resolver esta recusación si en otras ocasiones, digamos, ustedes han tardado algunos días de más, ¿no? O sea, digamos, en 8 días ha sido suficiente para resolver la recusación del doctor Concepción? Muy bien, gracias. Bueno, primero, la primera pregunta la doctora lo ha explicado ya claramente, no sé si puede hacer alguna presión adicional. Ya obviamente lo indiqué hace un momento cuando hice el uso de la palabra, lo que emite el juez Concepción Carguancho en su resolución es en grado de probabilidad, en condicional, los hechos que afirma, y eso es así. Nosotros también cuando confirmamos en un alto grado de probabilidad y en condicional. En cambio, en la entrevista, cuando nosotros hemos advertido las afirmaciones, son afirmaciones concluyentes, categóricas, es decir, tiene una conclusión y un criterio respecto de determinados hechos, y eso es lo que no advertimos que no va acorde con lo que indicó en su resolución. En su resolución fue en condicional y en grado de probabilidad. En la entrevista fue concluyente y categórico. Sí, una precisión adicional ahí. Aprovechando la diapositiva que tenemos en este momento, que aparece en la República y que motivó juez Concepción, entre comillas, Fuerza Popular tiene capturado el Ministerio Público. A ver, una de las hipótesis de la Fiscalía en este caso es que Fuerza Popular habría en condicional, porque eso no está aprobado, habría copado, habría capturado al Ministerio Público. ¿Se dan cuenta? Esa hipótesis tiene que probarse ¿cuándo? En juicio. ¿Estamos en juicio ahora? No, estamos en investigación preparatoria, ¿cierto? De tal manera que, sin haber empezado un juicio, que un juez diga, Fuerza Popular tiene capturado al Ministerio Público, ¿qué está haciendo? Está diciendo que ese hecho, que esa hipótesis del fiscal ya está probada.
De tal manera que cuando le hagan algún pedido con relación a ese tema, ¿qué tendría que decir ese juez? Que está aprobado. ¿Y ahí puede haber juicio? Nosotros nos hemos basado exclusivamente en una definición del temor de parcialidad. Y esta causal, al igual que el presidente del Poder Judicial, nosotros lamentamos la situación del juez Concesión Carguancho, pero él es el que salió a declarar y configuró una causal que ha utilizado la defensa técnica del señor Yoshiyama Tanaka. Doctor Saguanay, buenas tardes. Gabriel Macei, del diario Correo. Quería preguntarle, en el interín de, la semana pasada ustedes pidieron a la presidenta de la Corte, a la doctora Inés Villa, a ver si el doctor Concepción Carguancho tenía autorización para declarar sobre el caso. Yo quería saber en qué quedó ese informe, si ese informe se remitió a su despacho de la segunda sala y si ese informe, además del contenido, si fue remitido a la Fiscalía para que ésta a su vez pueda tomar alguna acción al respecto, ¿no? En todo caso, quería saber el contenido, que es lo que se desconoce hasta el momento. Gracias. Muy bien. En la resolución también se explica ese tema. Es decir, la señorita presidenta de la Corte Superior nos informó que había dado permiso, es decir, el juez sabía perfectamente que tenía que pedir el permiso para declarar, pero le da permiso para declarar sobre un punto específico. ¿Y cuál era eso? Una publicación que se dio en el Diario Expreso con relación a los temas estos del señor Edwin Oviedo, que es de público conocimiento. Eso era objeto del permiso. Pero aquí él salió a declarar sobre la remoción de los fiscales, que precisamente es un hecho nuevo, desde el cual no tenía autorización administrativa. Es una resolución administrativa que rige a los jueces. Fue dada en el tiempo del señor presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza Ramírez. Y ahí precisamente, ¿qué se busca cautelar en esta resolución? Que cuando un juez sale a declarar, uno de los deberes que tiene que tener es no adelantar opinión. Y lo dice expresamente la resolución. Y por eso es que entiendo, los presidentes de corte tienen el deber de cautelar y decirle pues al juez que pide el permiso, cíñase usted a declarar sobre este tema. Aparentemente había una desinformación con relación al tema este del señor Edwin Oviedo en la comunicación que habría tenido con él. Sobre eso versó el permiso. Con eso contesto su pregunta. Doctor Saguanay, buenas tardes. Miguel Infante de TV Perú. Doctor, ustedes han revisado obviamente el caso de la señora Keiko Fujimori porque han reafirmado el tema de la prisión preventiva. Y en ese contexto también han tenido que revisar lo que se encontró en la casa esta documentación donde se plantea como estrategia retirar al juez Richard Concepción Carguancho. En ese marco, y justamente conociendo esa información, ¿esta resolución no le da la razón a la defensa en cierta forma y también se parcializa con la defensa sobre todo el proceso que se viene llevando a cabo? Y una segunda pregunta, ¿cómo van a hacer? Porque ya se han anunciado varias marchas al respecto y hay un precedente que ha sentado con el caso del fiscal, el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, ¿no? Que obviamente las manifestaciones al parecer van a ser fuertes respecto a esta resolución. Bueno, en todo caso, con la última parte de su pregunta, yo lamento que operadores de justicia, en este caso representantes del Ministerio Público, en el fondo estén cuestionando una decisión, porque recuerden que el Ministerio Público es una parte ante esta sala, es una parte procesal, igual que los abogados defensores, la defensa técnica, los procuradores. De tal manera que cada vez que esta sala emita una resolución que sea desfavorable a sus intereses, van a estar llamando a que la población salga, entonces nosotros entendemos cuál es el sistema de derecho, cuál es el sistema jurídico que nosotros tenemos. Es decir, por cada resolución que me sea adversa, ¿voy a querer cambiar al juez? ¿Voy a querer sacar al juez? Nosotros nos defendemos con nuestros argumentos. Y por eso yo, en la primera parte que usted habla, ese tema, al igual que la primera pregunta que hicieron, está fuera del marco de recusación, ya he explicado. En cada incidente no voy a revisar toda la historia del caso. Cuando resolvimos la prisión preventiva, efectivamente nos pronunciamos sobre todo lo que exige la ley ahí, fundados y graves elementos, peligrosismo procesal, prognosis de la pena, proporcionalidad, etcétera. Allí está nuestra resolución y es de público conocimiento. Y ahí hemos hecho nuestro trabajo. Y ahí, efectivamente, si ustedes han sido meticulosos en ella, verán que muchas de las argumentaciones del juez no han sido aprobadas por nuestra sala, han sido refutadas. Sobre todo ese tema, por ejemplo, del peligro de fuga de la señora Keiko Fujimori. El argumento del juez ahí no fue aprobado por esta sala. De tal manera que ahí emitimos el pronunciamiento que usted dice con relación también a lo que se ubicó en el tema del señor Silva Checa.
Ya emitimos pronunciamiento ahí. Pero reitero, aquí sobre qué tenemos que emitir pronunciamiento. Lo reitero, únicamente si el juez a través de esas declaraciones habría perdido esa imparcialidad que exige la ley. Solamente tenemos que pronunciarnos en ese cuaderno. Yo les pido a ustedes, porque entiendo que la ciudadanía, como hubo anteriormente, decían, pero señor, hay que hacer algo, pues, ¿no?, para mantener al juez, ¿no? Pero acá nosotros nos debemos ¿a quién? A la Constitución y a la ley. Y hemos explicado acá, con norma en mano, qué es lo que hemos hecho y nosotros no podemos vulnerar la Constitución. Señores jueces, buenas tardes. Ángel Arroyo. Un poco complementando la respuesta que da el señor juez, yo les había citado que había antecedentes de otras recusaciones. En cada recusación se examinan, se analizan y se da respuesta a los argumentos de cada recusación que se plantea. Y en este caso, el tema concreto es esa publicación. Si esa publicación configura un temor de parcialidad, se concluyó que sí. En los otros casos, lo rechazamos. Entonces, y nos pronunciamos estrictamente a los temas que se plantean en cada cuaderno. Sí, señores jueces, buenas tardes. De Latina, Ángel Arroyo. Quería consultarle justamente, y para que quede claro, se cuestiona a la Fiscalía por parte de la jueza Jessica León su supuesta vinculación a los integrantes de la organización que se investiga, los Cuellos Blancos. Quería, por favor, que nos aclare ese tema la doctora que está presente. Y una segunda cuestión es, ¿qué juez ahora va a ver el caso de Keiko Fujimori? Por favor. A ver, sí, en relación a la primera pregunta. Voy a negar rotundamente cualquier vinculación con los Cuellos Blancos. La fiscal a cargo de la investigación, en el informe que he emitido, en ningún momento me menciona. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, no he recibido ninguna notificación de parte del Ministerio Público en esta investigación de los Cuellos Blancos para efectos de que yo pueda brindar alguna declaración si es que ellos consideran que yo tengo algún tipo de vinculación. En tercer lugar, el órgano de control igualmente en ningún momento ha indicado que tengo que declarar o que tengo que hacer algún descargo respecto de una vinculación con los Cuellos Blancos. Entonces, al respecto, niego, por lo tanto, rotundamente ese tipo de afirmación. Pero en todo caso, adicionalmente a la pregunta que usted hace, hay que tener en cuenta que ese argumento de la Fiscalía con relación a la vinculación de la doctora con una organización criminal ya fue planteada en una recusación anterior y que fue resuelta por una sala precisamente presidida por la señorita presidenta de esta Corte Superior de Justicia, en donde se desestimó ese argumento, de tal manera que eso está resuelto jurisdiccionalmente. Nosotros lamentamos que resoluciones con autoridad de cosa juzgada se vuelvan a ventilar en los medios. Sinceramente lo lamentamos. El juez que va a conocer el caso es como hemos dicho ahí, tenemos un sistema aleatorio que asignará entre los 3 jueces restantes que existen, porque aquí existen 4 jueces de investigación preparatoria, 3 jueces de investigación serán por el sistema aleatorio, uno de ellos pasará a conocer el caso, que como lo vuelvo a repetir, la investigación preparatoria está siempre a cargo del Ministerio Público. Buenas tardes, Karen Barbosa del Diario de Comercio. Quería hacerle dos consultas o 3 respecto a lo que ustedes han señalado. La primera sería, si ustedes han resuelto este caso quedándose solo con la información que les dio la defensa del señor Jaime Yoshiyama o solicitaron a cada uno de los medios la información madre como para tener el contexto de las declaraciones que había emitido el juez Richard Concepción Carguancho, ¿no? Porque una cosa es lo que de repente lo que nosotros publicamos teniendo en cuenta obviamente la veracidad, pero de repente se pudo haber dicho más, algunas palabras menos, entonces si es que solicitaron eso, ¿no?, a los medios de comunicación. La segunda pregunta es, teniendo en cuenta que uno de ellos precisamente de las quejas del señor, de la defensa del señor Yoshiyama es por las declaraciones del juez respecto a la remoción en su momento de los fiscales del caso Lavajato. Ustedes han remarcado que el juez dijo que le causaba honda preocupación más como ciudadano, más allá como incluso como juez. Ahora, si eso no constituye precisamente, hace un deslinde de que más allá de magistrado está opinando como una persona, creo que como en su derecho de la libertad de expresión tendría ese respaldo constitucional incluso, ¿no? Y sobre ese mismo argumento, cuando concluye que se había capturado al fiscal de la Nación,
y que esta resolución no tomaron en cuenta ustedes que esto incluso ya había sido emitido en una resolución post, o sea, que su declaración es post la resolución de un pedido de prisión preventiva, ¿no? Y que se refirió precisamente a su resolución. Incluso él lo menciona en la entrevista. Dice, bueno, yo me remito a la entrevista, a la resolución de tal fecha en la cual dicté prisión preventiva, ¿no? Entonces, ahí creo que de repente se podría hacer una diferencia sobre ese punto. No sé si ustedes han evaluado ese y si eso podría ser apelable, porque el fiscal Rafael Vela ya ha dicho que va a presentar un recurso de nulidad. Muy bien. La Fiscalía y el Ministerio Público conocen perfectamente cuál es el marco legal que establece para el trámite de una recusación. De tal manera que nosotros lo dejamos ahí, no vamos a adelantar ningún juicio con relación a un probable recurso del Ministerio Público. Respecto de la información, lo hemos dicho en la resolución, en el sentido de que, ya ustedes saben, en este tiempo de modernidad se cita incluso el link respectivo y uno tiene toda la información ahí. Lo relevante de nosotros es lo siguiente: el juez Concesión Carguancho en ningún momento ha dicho me niego que haya declarado ante RPP o niego que esas declaraciones que aparecen en la República no sean las mías. En ese supuesto nosotros, claro, tendríamos que someter a escrutinio, porque recuerden, acá no hay partes, acá solamente es el juez y la parte que recusa. Es un problema entre ellos. El juez efectivamente rechaza la recusación y recién sube a la sala, pero más verificación nosotros no podemos tener. O sea, si el mismo juez acepta que ha declarado en ese sentido, y como usted mismo lo dice, por eso voy a dar parte a su segunda pregunta. Cuando usted dice que él lo hace como ciudadano, finalmente, y que ya lo había dicho en una resolución, lo hemos demostrado que no es así, pues, porque el día que él sacó la resolución de las prisiones preventivas no había ocurrido la remoción de fiscales. Entonces, por una cuestión lógica, es imposible que él se haya pronunciado sobre el tema de la remoción de los fiscales. Ahora, ¿el Ministerio Público podrá utilizar este tema de la remoción de fiscales, en este caso, para cualquier pedido a futuro? Es posible. Y respecto de eso, el juez ya adelantó opinión. A eso nos referimos. O sea, efectivamente, el juez Carguancho, una parte de su entrevista es lo que dijo en su resolución. Eso es cierto. Pero también hay otra, eso es una media verdad. Hay otra parte de la resolución, otra parte de su entrevista que no forma parte de la resolución, como lo estoy demostrando. Lógicamente es imposible que él se haya referido al tema de la remoción de los fiscales en su resolución, porque recuerden, fue el 31 de enero del año 2018. Pero una opinión personal que le hacemos toda la prensa, no creo que definitivamente sea un marco fundamental para recusar a una persona. Si usted de repente se le pregunta, doctor, ¿qué opina de la elección del señor Lecargo como presidente? Bueno, me parece bien, me parece mal. Es una opinión personal, no es una opinión jurídica. Eso voy. Perfecto. Entonces yo quiero informarle a la ciudadanía, y gracias a su pregunta, ¿se puede un juez desdoblar en juez y ciudadano? ¿A usted le gustaría que un juez en la mañana diga, la señorita efectivamente es autora de un delito, de homicidio, que es parte de una teoría del fiscal, y en la tarde vuelva a su despacho y diga, bueno, lo que dije como ciudadano no me quita imparcialidad. Yo voy a resolver el caso de la señora. Eso es lo que ha pasado aquí. O sea, estamos diciendo que la imputación fiscal, bien claro, es una de las hipótesis fiscales, es que Fuerza Popular habría capturado al Ministerio Público. Es una imputación, es una hipótesis. Esa hipótesis tendrá que ser probada a futuro. Sobre eso el juez ya emitió pronunciamiento. De tal manera que nosotros lo hemos dicho en la resolución, incluso hemos citado hoy al maestro Luigi Ferraioli, que dice que los jueces tienen un deber personal e institucional. Porque jamás el juez podrá despojarse y decir, bueno, lo que he dicho en la entrevista, eso lo borro de mi mente y ahora yo sí voy a conocer el tema si es que Fuerza Popular capturó o no el Ministerio Público. Entonces, nosotros ahí hemos sido contundentes y hemos dicho que ese desdoblamiento no puede hacerse. Por eso decimos que esa resolución administrativa del Poder Judicial precisamente cautele eso. Es que ningún juez puede ir a ventilar temas que está conociendo, precisamente porque hay ese riesgo de que adelante opinión. Y eso es lo que ha ocurrido. Además, para complementar eso, el mismo titular lo evidencia. La afirmación que se está efectuando es en calidad de juez y, por lo tanto, está afirmando hechos que es materia de su conocimiento y la afirmación no está en el contexto de un ciudadano, sino como juez. Como digo, el mismo titular lo indica. Juez Concepción, Fuerza Popular tiene capturado al Ministerio Público.
Magistrado, una consulta. Mariano Calvera, de RPP. Permítame incidir sobre el tema de este recurso de nulidad que va a ser presentado por el fiscal Vela. ¿En cuánto tiempo, o cuál es el proceso, en cuánto tiempo la sala, porque él ha afirmado que ustedes mismos van a tener que resolver sobre este pedido, y además que va a ser una prueba de honorabilidad por parte de ustedes? ¿En cuánto tiempo la sala tiene que resolver esto? ¿Hay un tiempo establecido? Y en lo que demore este proceso, ¿ya va a asumir este nuevo juez el caso Cócteles o se va a paralizar su nombramiento? Ya lo hemos dicho nosotros. El Ministerio Público conoce perfectamente cuáles son las normas que rigen la recusación, de tal manera que si yo emitiera un pronunciamiento de cuál va a ser el trámite, estaría dando opinión a un tema. O sea, ahí me voy a ceñir, este colegiado se va a ceñir a lo que establece la ley en su momento. Por eso le digo, esa pregunta la tiene que hacer al señor fiscal. Si él dice que hay un procedimiento, él tiene que contestarle cuál es ese. Ya los he dicho, el Ministerio Público está a cargo de la investigación. El Ministerio Público es el que conduce la investigación. De tal manera que ya hemos respondido de una manera transparente todas las preguntas que ustedes han podido formular con relación a la resolución que nosotros hemos... Muchas gracias con todo, por favor. Bien, ante las diversas apreciaciones que se han vertido, le agradecemos a todos ustedes su paciencia y nuevamente nuestro agradecimiento. Gracias.